Esto pasó en Hungría, en el año 2002, en pleno corazón de Europa del Este. Mi padre pasó la mayor parte de su vida metido en los bosques que rodeaban nuestra casa. Era una pasión que empezó desde que era apenas un niño pequeño, cuando se iba solo a explorar. Según mi abuela, en esa época era casi normal que desapareciera durante 2 o 3 días en el bosque local, incluso con solo 6 años. Simplemente se iba a caminar, a disfrutar de la naturaleza, sin preocuparse por nada. Así que, cuando ella y el resto de la familia se dieron cuenta de que realmente no podían evitar que se fuera así, se volvió algo habitual que desapareciera entre los árboles cada vez que le daba la gana. Ese amor por la naturaleza nunca lo abandonó. Lo acompañó toda su vida, sin desvanecerse, sin importar la edad o lo que estuviera pasando en su vida. Salía a cazar y a acampar con frecuencia, incluso ya de adulto, conociendo esos bosques como la palma de su mano después de tantos años recorriéndolos solo. Te cuento todo esto para que entiendas bien cómo era él. Alguien que pasó su vida rodeado de naturaleza, que podía reconocer cualquier sonido que saliera del bosque, y que identificaba a cualquier animal con solo verlo, sin dudar ni un segundo. La primera vez que nos contó esta historia fue hace 10 años. Nos sentó una noche, con una expresión seria que casi nunca le había visto. En ese momento, yo era bastante escéptico, así que no le presté mucha atención. Pensé que era una de esas historias exageradas para entretenernos o asustarnos a los niños alrededor de la fogata. Pero con el tiempo empezó a contarla de nuevo, de vez en cuando. Y cada detalle siempre era exactamente el mismo. Además, me di cuenta de que se ponía visiblemente nervioso cada vez que la repetía. Ahí fue cuando empecé a tomarlo en serio, porque eso no era propio de él. No era alguien que se asustara fácilmente, y mucho menos después de toda una vida metido en el bosque. Fue en ese punto cuando sentí que podía confiar plenamente en lo que decía, y empecé a creer que esta historia venía de algo real que de verdad vivió. Nunca exageraba nada, siempre se limitaba a los hechos, y eso hacía que cada vez que la contaba yo prestara más atención. Ahora sí, la historia. Hubo una vez en la que pasó la noche en el bosque con su perro, un dachshund, que había entrenado específicamente para cazar entre la maleza. Esa noche iba caminando por un camino que dividía el bosque en dos, siguiendo el sendero bajo las estrellas, con el perro trotando delante de él, como siempre. De repente, se dio cuenta de que el perro se había detenido en seco. Luego corrió de vuelta y se sentó justo detrás de sus piernas, con las orejas pegadas hacia atrás, soltando un gemido bajo. Entonces mi padre levantó la vista y vio a alguien salir de entre los árboles, en uno de los lados del camino. Al principio pensó que era una persona montada a caballo, porque alcanzó a ver el reflejo de unos ojos brillando en la oscuridad. Se quedó observando con más atención, pero entonces notó que esos ojos estaban demasiado altos del suelo para pertenecer a cualquier persona que caminara por la zona. Ahí fue cuando se dio cuenta de algo más inquietante. Los ojos eran mucho más grandes que los de un humano normal. Según él, eran del tamaño de pelotas de tenis y estaban muy separados entre sí, en lo que fuera que los llevaba a través de las sombras. Recuerdo cómo describía que la criatura parecía mirar alrededor al principio, porque los reflejos desaparecieron por un momento, y luego volvieron a aparecer, como si estuviera moviendo la cabeza de un lado a otro, escaneando el camino. Y cuando finalmente lo vio a él, o al menos reconoció su presencia bajo la luz de la luna, fijó esos enormes ojos directamente en mi padre, sin parpadear, y empezó a salir lentamente de entre los árboles. Según mi padre, estaba levitando, claramente, flotando al menos a unos 50 centímetros del suelo, sin piernas ni pies tocando nada. Además, no hacía absolutamente ningún ruido. Todo era completamente silencioso en el aire frío de la noche. Su figura era delgada, envuelta en una especie de túnica que ocultaba todo lo demás. No se distinguía nada, excepto esos ojos,
que parecían una mezcla de rojo, marrón y gris bajo la luz tenue. Aunque él mismo admitía que solo tenía la luz de la luna y las estrellas, así que no podía asegurar el color con exactitud. Lo comparó directamente con un dementor de Harry Potter, flotando de forma inquietante, con esa silueta encapuchada deslizándose en el aire. La criatura no se acercó más ni lo confrontó. No hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente siguió avanzando por el camino, levitando a un ritmo constante. Pasó de largo frente a él y desapareció entre los árboles del otro lado del sendero, sin voltear ni una sola vez. Y aquí viene lo raro. Ese lado del bosque no era profundo. Era solo una franja estrecha, de unos 3 o 4 metros de ancho, llena de árboles y maleza. Pero justo después había una valla sólida de concreto que separaba el bosque de una fábrica. En ese momento, mi padre decidió darse la vuelta de inmediato. No quería arriesgarse a encontrarse con esa cosa otra vez, estando solo en la oscuridad con su perro. Así que pasó el resto de la noche acampando en otra zona, mucho más lejos por el sendero principal, lejos de ese camino y de lo que fuera que había cruzado por allí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día, volvió al lugar para revisarlo con cuidado. Buscó huellas, rastros, cualquier señal de que algo hubiera estado allí, pero no encontró nada, ni huellas, ni ramas rotas, nada que indicara que aquello alguna vez estuvo ahí. Vivía en un pueblo tranquilo al sur de Alemania, justo al lado de un bosque bastante grande, lleno de senderos para caminar y andar en bicicleta que se extendían entre los árboles por kilómetros alrededor de la zona. Cuando era pequeño, casi cada 2 días era mi tía o mi papá quien me llevaba a pasear por allí. Se volvió una parte muy normal de mi infancia, algo que siempre esperaba con ganas. Así que es justo decir que conocía bien el área. Y con el tiempo eso se convirtió en un hábito, seguir caminando por ese bosque incluso ya de adulto. Pero hace unos meses, todo eso cambió en una sola noche. Normalmente salía a caminar durante el día, escuchando música, con los senderos iluminados por el sol, donde todo se sentía familiar y seguro. Pero una noche, con luna llena y el cielo completamente despejado, me sentía un poco valiente y también aburrido. Así que decidí salir a caminar después de que oscureciera, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Agarré una linterna por si el camino se volvía demasiado oscuro. Tomé mi celular para seguir escuchando música y salí solo al aire fresco de la noche. Seguí mi ruta de siempre. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, iluminando lo suficiente el sendero como para ver dónde pisaba. Iba ya a mitad del recorrido cuando llegué a un pequeño puente que llevaba más adentro del bosque, un lugar por el que había pasado cientos de veces durante el día sin ningún problema. En ese momento, una de mis canciones se fue apagando poco a poco, y antes de que empezara la siguiente en mis audífonos, escuché el grito más desgarrador que había oído en toda mi vida, resonando con fuerza desde los árboles al frente. Me quité los audífonos de inmediato. Pensé que tal vez era un jabalí u otro animal del bosque que había caído en una trampa, algo que pasa de vez en cuando por aquí con tantos cazadores en la zona. Di un paso más, avanzando hasta quedar a medio camino sobre el puente para ver mejor entre las sombras. Y entonces lo escuché otra vez, esta vez más cerca, mucho más agudo, atravesando el aire. Encendí la linterna. Las manos me temblaban un poco por el susto mientras movía el haz de luz entre los árboles. Y ahí fue cuando lo vi. Claramente, un rostro delgado, completamente blanco como la nieve, con unos ojos completamente negros, mirándome fijamente desde entre los troncos oscuros. Nunca en mi vida había sentido un terror así. Era como si algo dentro de mí me gritara que, si daba un solo paso más cruzando ese puente, algo terrible iba a pasarme justo en ese momento. No me importó nada más. No pensé en lo que pudiera perseguirme ni en si algo bloquearía el camino.
Simplemente me di la vuelta y corrí. Corrí directo a casa por el sendero iluminado por la luna. Mientras corría, sentía una presión horrible en la nuca, una sensación de que algo me seguía, de que no estaba solo. Hasta que finalmente atravesé la puerta de mi casa, la cerré de golpe, le puse seguro y me quedé apoyado contra la pared, tratando de recuperar el aliento en medio del pánico. Me quedé ahí un buen rato, temblando, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, intentando procesar ese rostro y ese grito que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Esa noche revisé todas las puertas y ventanas 2 veces, asegurándome de que nada me hubiera seguido desde el bosque. Pero desde entonces, todo cambió. Cada vez que me quedo solo en casa, incluso a plena luz del día, siento que me están observando. Me invade una incomodidad constante. A veces escucho pasos en el porche. Y en varias ocasiones he encontrado los muebles del jardín movidos de lugar. No tengo idea de qué era esa cara blanca con ojos oscuros, ni por qué parece haberme seguido con esas señales alrededor de mi casa. Así que, si alguien sabe qué es lo que se esconde en esos bosques de Alemania, o cómo hacer que se detenga, de verdad me gustaría escuchar sus teorías. Una noche, volviendo del trabajo, iba manejando tarde. Debían ser como las 10:30 de la noche. El cielo estaba nublado, con algo de neblina, ya a finales de otoño. Mi ruta me sacaba de la autopista y me hacía pasar por una zona rural. A la izquierda había árboles densos y a la derecha campos abiertos. La carretera era completamente recta y las luces del carro iluminaban bastante lejos hacia adelante. Iba atento, buscando venados, porque era común verlos en ese tramo. Un poco más adelante, noté movimiento en la línea de árboles, así que empecé a reducir la velocidad. Pero no era un venado. Era una persona. Salió desde entre los árboles, deslizándose hacia la carretera. No llevaba linterna, ni luz de celular, nada. Caminó con calma hacia el asfalto, y yo bajé aún más la velocidad. No podía distinguir bien sus rasgos, pero claramente era una figura humana. Piernas largas, brazos delgados. Se notaba el movimiento natural de las rodillas, el balanceo de los brazos al caminar. Todavía estaba algo lejos, más o menos a la mitad del cruce de la carretera. Entonces giró la cabeza hacia mí, y en un solo movimiento fluido, cayó a 4 patas y salió corriendo, pero no corriendo como una persona. Se movía dando zancadas largas, casi saltando, alejándose hacia el campo. Pude verlo unos segundos más, y era increíblemente rápido. Mi papá es cazador, así que le pregunté qué pensaba. Me dijo que probablemente era un oso, y hasta me enseñó algunos videos, pero no se parecía en nada a un oso. Era demasiado delgado, demasiado largo, y yo podía ver claramente cómo se doblaban sus rodillas y sus codos. Se movía con la fluidez y seguridad de una persona, pero huía como un animal. Han pasado años desde eso, y de vez en cuando lo recuerdo, y vuelvo a ver videos de osos caminando, pero nada coincide, y no logro convencerme de que eso fue lo que vi. Y sí, dejé de tomar esa ruta para volver a casa. Prefiero manejar 5 minutos más y dar la vuelta larga. Un antiguo compañero de trabajo y amigo mío, llamado Ralph, estaba de vacaciones visitando a su familia en la isla de Puerto Rico. Un día, mientras caminaba por una acera junto a una carretera bastante transitada de 2 carriles, ocurrió algo muy extraño. Para entenderlo bien, hay que imaginar el lugar. Una carretera que atraviesa un pequeño valle, con colinas altas a ambos lados que se elevan de forma empinada, como si fuera un río cortando una cadena montañosa baja. Había gente caminando por las laderas, subiendo y bajando, haciendo su vida normal. Todo parecía completamente cotidiano.
hasta que dejó de serlo. Mientras Ralph avanzaba por la acera, empezó a notar algo raro. Los carros comenzaron a reducir la velocidad. Luego se detuvieron por completo. Los peatones también empezaron a frenar, como si algo los estuviera deteniendo poco a poco. Pero lo más impactante fue una mujer que caminaba muy cerca de él, hablando por su celular. De un segundo a otro, se quedó completamente inmóvil, congelada a mitad de un paso, a mitad de una frase. Ralph miró a su alrededor, confundido, pensando que tal vez estaba perdiendo la cabeza, hasta que se dio cuenta de que todo estaba detenido. Todo. Los carros, las personas, el ambiente entero parecía una fotografía congelada en el tiempo. Todo, excepto él. Entonces, en la parte alta de una de las colinas, apareció algo imposible, un agujero en el aire. No pertenecía a ese lugar. Era como un vacío, una especie de portal flotando justo por encima del suelo. Ralph lo describió como el interior de un volcán, expulsando fuego y humo negro. Y de repente, algo salió de ahí. Saltó hacia abajo por la colina a una velocidad absurda, moviéndose como un rayo, zigzagueando entre las personas que estaban congeladas. Se deslizaba entre ellas, aunque a veces ni siquiera se molestaba en esquivarlas. Las empujaba físicamente, apartándolas de su camino como si fueran obstáculos, solo para que un instante después regresaran a su posición original, como si nada hubiera pasado. Ralph se quedó con la boca abierta, paralizado por lo que estaba viendo, y sin pensar siquiera levantó la mano y empezó a señalarlo. La entidad llegó hasta la parte baja de la colina y se detuvo justo frente a él, exactamente donde estaba la mujer del teléfono. Pero ahora ella no estaba en el suelo, estaba suspendida en el aire, a unos 60 centímetros de altura, moviéndose lentamente de un lado a otro. Su movimiento era antinatural, como si el tiempo para ella estuviera corriendo en cámara lenta extrema. Entonces Ralph pudo ver bien a la criatura. Era translúcida, baja, delgada, con una cabeza enorme en forma de bombilla, como los típicos grises de las historias de extraterrestres, pero con un cráneo aún más grande. Tenía 2 ojos grandes, con pupilas verticales como las de una serpiente. Donde debería estar la nariz, tenía 2 aberturas verticales, y su boca era solo una línea horizontal. De debajo de esas aberturas colgaban unos tentáculos, como los de un pez gato, que caían sobre la boca. Sus brazos eran extremadamente largos, tanto que las manos y los dedos casi arrastraban por el suelo. Y sus pies eran enormes. Pero lo más extraño de todo era que llevaba ropa, zapatos rojos gigantes, como de payaso, unos pantalones tipo chino, un poco anchos, remangados hasta los tobillos, una camisa blanca de botones, con las mangas también arremangadas, y una gorra de béisbol colocada sobre su enorme cabeza. Mientras Ralph lo señalaba, la entidad le habló, directamente en la mente, telepáticamente, en inglés, lo cual le pareció aún más raro estando en Puerto Rico. La voz dijo, «Veo que puedes verme». Ralph, sin poder contenerse, respondió en voz alta, «¿Qué eres?». La criatura hizo una especie de reverencia extraña y contestó, «Soy un refugiado». Y justo después, sin previo aviso, saltó. De un solo movimiento cruzó toda la carretera y salió disparado como un rayo hacia la colina opuesta. En el momento en que desapareció de la vista, todo volvió a la normalidad. El tiempo se reanudó. Los carros empezaron a tocar bocina. La gente siguió caminando y hablando. La mujer del teléfono continuó su conversación como si absolutamente nada hubiera pasado. Y Ralph nunca volvió a ver algo así. Vivía en un pequeño pueblo llamado Bastrop, en Luisiana, compartiendo casa con mi primo y su esposa. La vida allí era tranquila, lenta, en el condado de Morehouse,
donde realmente no había mucho que hacer, excepto manejar por las carreteras secundarias, como ya habíamos hecho miles de veces antes. Nunca le había contado esta historia a nadie fuera de las personas que estuvieron conmigo esa noche, o a mi mejor amigo, quien tiempo después me confesó que había visto algo similar en otra ocasión, algo que yo no sabía hasta que le conté mi experiencia con todo detalle. Eso fue lo que hizo que todo me golpeara aún más fuerte, porque confirmaba que no fuimos los únicos en cruzarnos con algo allá afuera. Una noche de 2015, terminamos de limpiar una iglesia de la que nos encargábamos regularmente. Eran como las 2 de la mañana cuando nos subimos al carro de mi primo, una GMC Sierra del 90, cabina sencilla, 4x4, de esas que hacen ruido en cada bache mientras avanzan por caminos que ya conoces de memoria. Decidimos, como siempre, tomar las carreteras secundarias para volver a casa, avanzando despacio bajo el cielo oscuro, mientras él y yo íbamos conversando en los asientos delanteros. Su esposa se había quedado dormida entre nosotros, en el asiento del medio, con la cabeza apoyada contra la ventana, mientras en el estéreo sonaba música de Nana. Fue entonces cuando tomamos una carretera pavimentada, como a unos 8 kilómetros fuera del pueblo. Las luces del carro cortaban la oscuridad espesa de la noche en Luisiana, mientras nos acercábamos a una curva cerrada. Y justo ahí, en medio de la carretera, algo apareció en el haz de luz. Algo que nunca habíamos visto antes. Fue tan repentino que prácticamente nos obligó a detenernos en seco antes siquiera de poder procesarlo. Yo era cazador, pasaba muchísimo tiempo en el bosque tanto de día como de noche. Además, mi tiempo en el ejército me había endurecido bastante. Pero nada me preparó para el miedo que sentí al ver lo que estaba frente a nosotros. En la carretera había algo muerto. El cuerpo de un animal, desgarrado. Y sobre él, encorvado, había una criatura alimentándose. Entonces, levantó la cabeza. Mediría como entre 80 centímetros y 1 metro de altura mientras estaba agachada. Sus ojos brillaban de un rojo intenso bajo la luz de los faros, como brasas encendidas en la oscuridad. Mi primo frenó con fuerza, el carro derrapando un poco sobre el asfalto, lo que hizo que su esposa se despertara de golpe. Y en ese momento, la cosa se puso de pie. Pero lo hizo tan rápido que fue como si no hubiera pasado tiempo entre un movimiento y otro. En un solo gesto fluido, se estiró hasta alcanzar unos 2 o 2,5 metros de altura. Su piel era completamente negra, tensa, como la de un murciélago, pero más oscura aún, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Y de pronto, sin previo aviso, saltó. Se impulsó fuera de la carretera, y al hacerlo, desplegó unas alas enormes. En un instante, ya estaba en el aire, volando directamente hacia el bosque a un lado de la carretera, moviéndose a una velocidad absurda, fácilmente más de 80 kilómetros por hora, esquivando los árboles como si nada. Nos quedamos completamente congelados por unos segundos. El motor seguía encendido, la música de Nana se iba apagando en el estéreo, y los tres nos quedamos mirando el punto vacío donde la criatura había desaparecido en la oscuridad. Me giré hacia mi primo y le pregunté si había visto los mismos ojos rojos que yo. Él asintió de inmediato, sin decir una sola palabra. Su esposa, ahora completamente despierta, se aferró al asiento y dijo en voz baja que había visto todo desde el medio, incluso cuando la cosa salió volando. Después de eso, arrancamos lentamente y nos fuimos de allí. Durante semanas evitamos esa curva, usando solo las carreteras principales, aunque nos tomara más tiempo. Pero la imagen se me quedó grabada. Esa cosa de piel negra, encorvada sobre el animal muerto. Esos ojos rojos fijos en nosotros. Y luego las alas abriéndose antes de desaparecer en la noche. Fue ahí cuando entendí algo. Ni todo mi tiempo en el ejército, ni todas las noches de caza en los bosques de Luisiana, me habían preparado para ver algo así. Nada que yo hubiera conocido se movía con esa velocidad, ni tenía esa forma. Desde aquella noche en 2015,
Sigo siendo escéptico con muchas cosas paranormales, pero sé exactamente lo que vi, junto a mi primo y su esposa. Y con la historia de mi mejor amigo coincidiendo después, estoy seguro de una cosa. Hay algo allá afuera. Lo que sea, no sabría decirlo. A principios de los años 2000, un amigo de mi tío, que se ganaba la vida pilotando avionetas, le contó algo extraño que había visto mientras volaba sobre la cordillera de las Cascadas, en el estado de Washington, en un día completamente despejado. Estaba volando cerca del monte St. Helens, simplemente por gusto, disfrutando del paisaje sin nada fuera de lo normal, hasta que algo llamó su atención. Allá arriba, cerca del cráter, había algo enorme dando vueltas lentamente, destacándose contra el cielo brillante y las laderas rocosas del volcán. Al principio pensó que era un efecto de perspectiva, algo que a esa altura podía jugarte trucos con la distancia y el tamaño de las cosas. Pero mientras más lo observaba, más extraño le parecía. No encajaba con nada que sus ojos experimentados estuvieran acostumbrados a ver. Le describió a mi tío que era como una criatura gigantesca con forma de ave, completamente negra, planeando en el aire, pero no como un águila ni como un cóndor. No tenía esa silueta familiar. Fue entonces cuando usó una palabra muy específica. Dijo que tenía forma de pterodáctilo. Las alas eran largas y estrechas, extendidas a los lados, el cuerpo delgado, como retraído hacia atrás. Y lo más inquietante de todo era el tamaño. Desde la distancia a la que estaba, no parecía mucho más pequeño que su propia avioneta atravesando el cielo. Eso fue lo que realmente lo perturbó. Dijo que se sentía incorrecto, como si no debería existir algo así, flotando en las corrientes de aire caliente sobre un volcán, como si perteneciera a ese lugar, observando todo desde arriba. No lo pensó dos veces. Acortó el vuelo, giró el avión y regresó a la base antes de lo planeado, sin dar otra vuelta alrededor del pico. Mi tía, por otro lado, siempre había sido fanática del folclore y la historia extraña de la región. En ese entonces, trabajaba en el archivo de un museo local, así que cuando escuchó la historia directamente, se puso a investigar. Empezó a revisar registros antiguos buscando cualquier referencia a aves gigantes en esa zona, y terminó encontrando múltiples leyendas indígenas del noroeste del Pacífico. Historias sobre enormes aves de tormenta que vivían en lo alto de las montañas, y aparecían antes de desastres naturales, como si anunciaran lo que estaba por venir. De ahí cayó en todo el tema de los Thunderbirds, criaturas colosales asociadas con el trueno, vistas como señales o advertencias desde las alturas. Una noche, medio en broma durante la cena, empezó a llamar a esa cosa Ridgeback. El nombre se quedó, y durante años formó parte de las conversaciones familiares. Pero unos 5 meses después de ese avistamiento, el monte St. Helens tuvo una erupción notable. No algo tan catastrófico como la gran explosión de los años 80, pero sí lo suficiente para generar ceniza, escombros y titulares en todo el estado de Washington. Para mi tía, no había duda. Eso no podía ser coincidencia. Para ella, la criatura negra que había estado girando sobre el volcán meses antes estaba conectada de alguna forma con lo que vino después. Años más tarde, mi primo y yo estábamos en la costa de Washington, cerca de Ocean Shores, caminando por la playa bajo un cielo despejado que parecía extenderse infinito tierra adentro. A lo lejos, entre la bruma, si entrecerrabas los ojos, podías distinguir una montaña elevándose por encima del paisaje, el monte Rainier dominando el horizonte. De repente, mi primo más joven señaló hacia arriba y dijo que veía un halcón dando vueltas allá lejos, haciendo que todos levantáramos la mirada desde la arena y las olas. Y entonces lo vimos, muy lejos, en dirección a la montaña, a una distancia donde cualquier ave debería verse diminuta, pero eso no lo era. Lo que fuera que se movía allá arriba, se veía claramente, demasiado grande,
incluso desde la playa. No tenía sentido. Era enorme. Las alas se veían largas, ligeramente anguladas, planeando suavemente. Incluso desde tan lejos, su silueta no coincidía con la de un ave normal. Mi tía ni siquiera dudó. Mirando cómo se desplazaba, simplemente dijo: «Es Ridgeback». Nos reímos un poco al principio, pensando que estaba bromeando como siempre con sus historias. Pero ninguno de nosotros pudo explicar lo que estábamos viendo, tan claro contra la neblina lejana, hasta que poco a poco se mezcló con las nubes y dejó de distinguirse por completo desde donde estábamos. Unos 8 o 9 meses después, el Monte Rainier registró una serie de eventos sísmicos, con emisiones de ceniza que obligaron a cerrar algunas zonas alrededor del volcán por un tiempo. Por suerte, no pasó nada catastrófico, pero después de eso, ya no era tan fácil reírse del nombre Ridgeback. Tenía unos 14 años en 2003 cuando vi algo en el bosque que nunca he podido explicar, por más vueltas que le dé en la cabeza. Déjame llevarte atrás. Crecí en el oeste de Carolina del Norte, entre las colinas de los Apalaches, rodeado de bosques densos donde lo normal era ver venados, osos negros y coyotes. Nada exótico, nada fuera de lo común, nada como primates sueltos por ahí. Solo la fauna típica que conocía bien después de años viviendo cerca de esos bosques. Una tarde, estaba caminando por una zona arbolada no muy lejos de mi casa. Era un lugar al que había ido muchas veces sin pensarlo 2 veces. No era un bosque profundo ni salvaje, más bien una de esas áreas semirurales, detrás de alguna casa, justo en el borde del pueblo. Y fue ahí cuando sentí ese presentimiento, esa sensación en el estómago, de que alguien, o algo, me estaba observando. Empecé a escanear los árboles lentamente, moviendo la vista de rama en rama bajo la luz de la tarde que se filtraba entre las hojas. Y entonces lo vi. Estaba agachado sobre una rama gruesa, a unos 6 o 8 metros de altura, perfectamente visible entre las hojas y la corteza. La mejor forma de describirlo sería como una mezcla entre un orangután y un lémur. Tenía brazos largos, un cuerpo compacto y una postura encorvada. Las extremidades eran demasiado largas para su torso, colgaban con una rigidez extraña. El pelaje se veía oscuro, tal vez marrón rojizo o grisáceo, aunque con la luz irregular era difícil precisar el color. Definitivamente no tenía la forma de un oso joven, como los que ya había visto antes, y tampoco se movía torpemente como un mapache. Entonces, me fijé en la cara. Era lo más claro de todo. No tenía hocico como un mapache o un zorro. Era más primate, con los ojos hacia el frente, mirándome directamente. Se quedó completamente inmóvil, sin moverse, como si estuviera congelado en el tiempo, mientras nuestras miradas se cruzaban. Y entonces, sin aviso, se movió, pero no bajó del árbol. Se lanzó hacia un lado. Se desplazó entre las ramas a toda velocidad, balanceándose de brazo en brazo, pero no como un mono cualquiera. Era más preciso, más eficiente que cualquier cosa que hubiera visto en un zoológico o en la televisión. En cuestión de segundos, cruzó el dosel por encima de mí y desapareció por completo, sin dejar rastro. No hubo ramas rompiéndose ni ruido como haría un oso. Nada. Me quedé ahí parado, tratando de convencerme de que había confundido algo común por la adrenalina del momento. Pensé en un oso joven, tal vez camuflado entre las hojas. Pero yo había visto suficientes como para saber que eso no era. Durante los años siguientes, parte de mí esperaba ver alguna noticia sobre una mascota exótica escapada. Porque en Carolina del Norte hay gente que tiene animales raros, incluso en zonas rurales. Pero nunca encontré nada. Ni reportes, ni rumores, nada. Así que guardé esa experiencia en mi cabeza, como esa cosa extraña que vi una vez.
Hasta años después, un día, manejando, estaba escuchando un episodio del podcast Lore, cuando de repente mencionaron a los Hogges del folclore algonquino. La descripción hablaba de pequeños seres que viven en áreas boscosas, que observan a las personas desde los árboles, que a veces lanzan piedras y que desaparecen rápidamente cuando son descubiertos. Tuve que pausar el episodio. Se me erizó la piel. Era demasiado parecido. Aún así, no me lancé directamente a pensar que eso era lo que había visto. No estoy diciendo que el folclore sea real ni nada por el estilo, pero esa parte de observar desde los árboles, eso me golpeó de inmediato. Demasiado parecido a lo que me miró esa tarde. Y luego, hace unos meses, por alguna razón que ni yo mismo entiendo, decidí volver a ese mismo lugar después de años sin pisarlo. Ya era mayor. Pensé que probablemente me sentiría ridículo por haberme asustado de niño por sombras entre los árboles. Llevaba unos 10 minutos caminando por terreno conocido, cuando algo me golpeó fuerte en el hombro, de la nada. Al principio pensé que era una rama cayendo, pero no, era una piedra pequeña. Alguien, o algo, la había lanzado con fuerza suficiente para doler al impactar contra mi camisa. Levanté la vista de inmediato, revisando las ramas, y a unos 9 metros de distancia, parcialmente oculto detrás de un árbol, lo vi. Una silueta pequeña, baja, tal vez de 1 a 1,2 metros de altura, delgada, medio escondida, pero lo suficiente para saber que no era un venado ni una persona jugando, y entonces se movió, igual que años atrás. En el momento en que pareció notar que lo estaba mirando directamente, salió disparado, bajo y rápido, perdiéndose entre los árboles en cuestión de segundos. No lo perseguí, no grité, no me quedé ni un segundo más del necesario. Me fui de ahí inmediatamente. Salí de ese bosque sin mirar atrás, regresando a terreno familiar, sin voltear una sola vez por encima del hombro. Hace unos años, estaba viviendo cerca de la costa, en Point Pleasant, trabajando en empleos de temporada y disfrutando de esa tranquilidad que llega cuando los turistas del verano desaparecen. Era octubre, y una tarde decidí manejar hasta Atlantic City solo para salir un rato. Me quedé más tiempo de lo que planeaba, y cuando finalmente emprendí el regreso hacia el norte, estaba completamente agotado. En lugar de forzar el viaje, decidí parar y quedarme en un motel barato cerca de la Ruta 9, justo en una zona donde los Pine Barrens se encuentran con terrenos pantanosos en el condado de Ocean. Si alguna vez has pasado por ahí de noche, sabes que el ambiente se siente distinto. No es como lugares más turísticos. Hay menos luces, más espacio entre edificios, y los árboles parecen cerrarse sobre la carretera. El motel que elegí no ayudaba mucho. Se veía viejo, descuidado, casi vacío. La piscina estaba cubierta por la temporada. Los muebles del patio estaban apilados y amarrados, y solo una luz exterior tenue parpadeaba cerca de la oficina. La pareja que lo atendía dijo ser de algún país de Asia Central, aunque ya no recuerdo cuál. Fueron amables, pero muy callados. Y todo el proceso de registrarme se sintió raro, como apagado. Cuando entré a la habitación, algo no me dio buena espina. La alfombra se sentía húmeda bajo mis pies, y la colcha de la cama tenía ese aspecto rígido, demasiado lavada, que te hace dudar de todo. Incluso juraría haber visto un pequeño punto oscuro moverse cerca de la costura del colchón. Con eso fue suficiente para mí. Fui al baño, agarré varias toallas, las acomodé dentro de la bañera y decidí que prefería dormir ahí antes que arriesgarme a despertar lleno de picaduras. No era cómodo, pero pensé que solo sería una noche. No sé exactamente qué hora era, pero alrededor de las 2 de la madrugada me despertó un golpe brutal que sacudió la puerta del baño. Al principio pensé que algo se había caído en la habitación, pero volvió a pasar. Un golpe seco, fuerte, como una explosión.
que hizo vibrar la puerta lateral que daba hacia el área de la piscina. No era alguien tocando, no era alguien probando la cerradura. Sonaba como si algo estuviera lanzando todo su peso contra la puerta, haciendo que el marco entero temblara con cada impacto. Intenté buscarle una explicación lógica. Tal vez unos adolescentes borrachos se habían colado y estaban haciendo ruido cerca de la piscina cubierta. Pero no tenía sentido. La piscina estaba cerrada, cubierta con una lona gruesa, y cuando llegué apenas había otro carro en el estacionamiento. Además, esos golpes no sonaban como una broma. Eran demasiado fuertes, demasiado intencionales. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Empezó como un sonido agudo, casi como risas lejanas de niños, pero en medio del sonido cambió. Se retorció en algo más grave, más animal. Lo más cercano que puedo describir es como una risa forzada a través de una garganta hecha para gruñir. Golpeó la puerta otra vez, aún más fuerte, y por un momento de verdad pensé que el vidrio iba a romperse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Agarré las llaves y salí corriendo por la puerta principal de la habitación hacia el pasillo exterior. En el instante en que mis pies tocaron el concreto, todo se detuvo. No se fue apagando. Simplemente se detuvo. El silencio fue tan repentino que se sintió irreal. No hubo pasos alejándose, ni salpicaduras desde la piscina, ni voces, ni risas. Nada que indicara que eran personas. Nada en absoluto. Me quedé ahí parado al menos un minuto, con el corazón latiendo con fuerza, mirando hacia la oscuridad del bosque detrás del motel. La línea de árboles era una pared negra bajo la luz de la luna. Y no podía quitarme la sensación de que algo estaba ahí dentro, observando, sin dejarse ver. Eventualmente caminé hacia la oficina, esperando encontrar a alguien afuera, pero el lugar estaba completamente vacío. A la mañana siguiente, le conté lo que había pasado a uno de los dueños. Pensé que lo descartaría o diría que había sido el viento, pero en lugar de eso, hizo una pausa y dijo: «A veces, las cosas salen del bosque». No explicó nada más, y yo no quise preguntar. Más tarde, en una gasolinera cercana, hablé con un tipo que trabajaba por la zona, cerca de unos almacenes. Me dijo que había escuchado historias similares, y dejó caer que podría tratarse del Jersey Devil. Desde entonces, no he vuelto a quedarme cerca de los Pine Barrens. Esto me pasó hace como 3 años, y hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que vi. Siempre traté de convencerme de que era algún animal raro, pero la verdad es que tenía algo claramente humanoide. Sé que puede sonar loco, sobre todo por el lugar donde ocurrió y la cantidad de gente que había cerca, pero desde ese encuentro dejé de ir a parques naturales o lugares seminaturales donde tienes que usar las luces altas del carro por la noche. Desde entonces siempre tengo esa sensación de que alguien me está observando. Esto ocurrió cerca de las montañas de Santa Mónica, por la zona de Los Ángeles o Malibú. En ese momento yo insistía mucho a mi novio de entonces para que fuéramos a ver estrellas fugaces. Era a finales del verano, y obviamente, en Los Ángeles siempre hay smog y contaminación lumínica, así que normalmente tienes que manejar al menos un par de horas para encontrar un buen lugar. Pero queríamos quedarnos cerca, y escogimos esas montañas porque tenían buenas reseñas, y yo ya había ido antes sin problema. Además, no éramos los únicos con la misma idea, porque había una lluvia de meteoros esa noche. Cerca de la entrada del parque ya había gente con telescopios montados, y ahí fue donde tuve una idea, bastante estúpida, siendo honesta. Quise alejarnos de toda esa gente para estar solos. Pasamos el estacionamiento y seguimos lo que parecía un sendero. Él aceptó, y encontramos un lugar bastante apartado. Solo vimos a otra pareja cerca, nada más. Caminamos menos de 1 kilómetro hasta donde nos quedamos, y esa pareja desapareció hacia unas formaciones rocosas cercanas. Extendí mi manta,
y la lluvia de meteoros realmente valía la pena. Pero algo no estaba bien. Sentí cómo se me erizaba la piel, se me puso la carne de gallina, y tuve una sensación muy fuerte de que alguien nos estaba observando. Me giré, y no había nada. Mi novio seguía diciéndome que me calmara, que me lo estaba imaginando, sobre todo porque técnicamente habíamos estacionado donde no debíamos, como muchos otros, y no queríamos que remolcaran el carro. Él lo atribuía a paranoia, pero yo sentía que algo nos estaba acechando. Era una sensación horrible. Después de unos 10 minutos, no aguanté más. Le dije que quería irme, que algo definitivamente nos estaba mirando. Fue entonces cuando vi un coyote, y sé que los coyotes no son tan grandes, pero también sé que suelen cazar en manada, y este estaba solo. Se metió en unos arbustos y lo perdí de vista, pero la sensación no desapareció. Mi novio seguía burlándose, diciendo que estaba paranoica, que tenía miedo de un simple coyote. Pero con respeto, yo no quería que me mordiera nada. Empecé a caminar rápido hacia el carro. Él seguía riéndose, pidiéndome que bajara el ritmo. Entonces me giré, y fue en ese momento cuando lo vi. Había faroles a lo largo del sendero, y esa cosa los evitaba. Caminaba por las zonas oscuras, manteniéndose fuera de la luz. Y justo al lado estaba el mismo coyote de antes, completamente quieto. Pero la criatura estaba enfocada en otra cosa. Tenía la cara pegada al suelo, justo en el lugar donde yo había estado sentada antes. No pude verlo bien hasta que se metió parcialmente bajo una luz y giró un poco de lado. Y ahí fue cuando sentí el verdadero terror. Quise correr, pero llevaba sandalias y sabía que me iba a caer. Mi novio, en cambio, empezó a llamarle, diciendo que era un perro o un coyote deformado. Pero en el momento en que esa cosa quedó bajo la luz, dejó de reírse. Y fue entonces cuando noté algo más. El bosque estaba en completo silencio. Ya no se escuchaban grillos, ni insectos, ni nada. Todo se había apagado. Esa cosa, comparada con el coyote, era mucho más grande. No tenía pelaje. Su piel era gris, pálida. Tenía una forma casi humana, pero estaba en 4 patas. Había detalles que no cuadraban. No tenía hocico, no tenía orejas como las de un animal, y sus patas parecían una mezcla entre las de un perro y las de un gato. Sus dedos eran anormalmente largos y delgados, casi exagerados. La columna sobresalía de forma extraña, y el abdomen estaba hundido, como el de un perro muerto de hambre. Y empezó a seguirnos. Avanzaba con la cara pegada al suelo, moviéndose rápido hacia nosotros. Nosotros empezamos a trotar, tratando de no hacer ruido. Yo estaba conteniendo las ganas de llorar, porque esa cosa se veía como el monstruo del laberinto del fauno. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, vimos que la policía estaba sacando a la gente del área. Sentí un alivio enorme. Nos subimos al carro, y yo no dije una sola palabra en todo el camino de regreso. Durante una semana entera tuvimos pesadillas con esa cosa. Se lo conté a mis hermanos y a mi familia. Algunos dijeron que podía ser un náhuatl, una especie de bruja de mi cultura que se transforma en animales. Otros mencionaron cosas como skinwalker o nightcrawler. Sea lo que sea. Yo tengo claro algo. No vuelvo a meterme en parques naturales de noche. Y menos con alguien que tiene las habilidades de supervivencia de un vegetal. Desde entonces, cada vez que voy a algún parque con amigos o familia, a veces veo coyotes a lo lejos, y se quedan mirándome fijamente. Y por mi propia seguridad, creo que lo mejor es dejar de ir por completo. Mi familia ha vivido en Austin toda su vida. Hace unos años se mudaron a una casa bastante bonita a orillas del río Colorado, y todo era bastante tranquilo, hasta hace unas semanas, cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Lo primero que pasó fue con los patos.
A mis padres les encanta alimentarlos. Ya están mayores y se volvió una especie de rutina para ellos. Con el tiempo, empezaron a llegar cada vez más, formando un grupo bastante grande en el patio. Pero hace como 3 semanas, algunos de esos patos empezaron a aparecer muertos. Y lo más extraño es que los encontraban arrastrados hasta la puerta trasera de la casa. Al principio pensaron que debía ser el gato de algún vecino, porque los cuerpos tenían marcas de dientes. Pero cuando preguntaron, el vecino les dijo que su gato había muerto hacía como un mes. El segundo incidente ocurrió una noche, cuando mi mamá escuchó el sonido de uno de los patos siendo atacado. Describió el ruido como algo violento, desesperado. Despertó a mi papá y le pidió que saliera corriendo a espantar lo que fuera que estuviera ahí. Él salió de inmediato, pero era demasiado oscuro, y lo que sea que estuviera en el agua o cerca de la orilla ya estaba demasiado lejos para verlo con claridad. Aún así, los dos coinciden en algo. Aseguran haber visto un par de ojos verdes brillando en la oscuridad. Y luego está el incidente más reciente, y quizás el más inquietante. Mi mamá jura que algo ha estado moviendo las decoraciones del patio. Las casas a lo largo del río suelen tener jardines bien cuidados, visibles desde los botes que pasan y los turistas. Así que ella tiene varias decoraciones. Gnomos, flamencos de plástico, ese tipo de cosas. Sí, suena un poco raro, pero era su estilo. Al principio, solo notaba pequeños cambios, cosas ligeramente fuera de lugar. Pero en cuestión de días, la situación escaló hasta el punto en que todas las decoraciones aparecieron amontonadas en un solo lugar, como si alguien, o algo, las hubiera recogido y tirado juntas sin ningún cuidado. Yo mismo fui a visitarlos después de todo esto, y puedo confirmar que el patio estaba así. También vi las fotos de los patos muertos, y honestamente, no parece algo que haya hecho una persona. Si alguien se hubiera acercado por el río, habrían escuchado un bote. Además, tienen luces con sensores de movimiento, y nunca se activaron. Entonces queda la pregunta, ¿qué fue? ¿Podría ser algún tipo de críptido? ¿Alguien ha escuchado historias de criaturas en el agua cerca de Austin o en el centro de Texas? Porque, sinceramente, me gustaría llegar al fondo de este misterio.